En la mayoría de los algoritmos de clustering o agrupamiento, las funciones de distancia que nos dicen qué tan cerca o qué tan lejos están dos ejemplos son cruciales para que el agrupamiento se realice de forma correcta. ¿Qué son las funciones de distancia? Bueno, aquí tenemos 5 puntos en el plano, A, B, C, D y E, y nosotros tenemos nociones intuitivas de cuáles son las distancias entre ellos. Y estos puntos en realidad representan ejemplos de un conjunto de datos. En este caso serían 5 ejemplos, cada uno con dos variables X, E y Y. Todos los conjuntos de datos pueden representarse de esta forma, como puntos en el plano, y esta interpretación geométrica nos permite aplicar distintos tipos de funciones de distancia para entender cómo se relacionan. Las funciones de distancia son equivalentes a ponerle un prior o sesgo a nuestro modelo o a nuestro proceso de minería de datos, de manera tal de que nos permita entender cuál es la relación entre estos ejemplos de una manera particular. Si bien la mayoría de las veces usamos como distancia la distancia más común, la euclidia, la que más conocemos, pero esto no es siempre lo mejor para todos los casos. Entonces acá tenemos, por ejemplo, la distancia euclídea que yo decía, que en este caso es la distancia más directa, y nosotros podemos calcular la distancia entre todos los pares de ejemplos. Entre A y A mismo, esta distancia debería ser cero, y entre el resto, bueno, podemos aplicar la fórmula. La distancia euclídea la conocemos en su versión más común en dos dimensiones, donde si tenemos acá un punto con dos coordenadas y acá otro punto con dos coordenadas, vamos a decir que eh, medimos la resta entre las primeras coordenadas, ¿no? Entonces en este caso sería 2 menos 1, que me daría menos 1, perdón, que me da 3, entonces esto sería 3 al cuadrado, y acá tenemos lo mismo, 2 menos 3, que es menos 1, pero si lo elevamos al cuadrado es 1, entonces en este caso la distancia euclídea va a ser 3 más 1, 3 al cuadrado, perdón, más 1, o sea, 10 al cuadrado, o sea, 3,16. Esta es la distancia euclídea entre los dos puntos, y como les decía, suele ser la más utilizada. En caso general, cuando tenemos más variables, la podemos generalizar con esta sumatoria, porque acá básicamente estamos sumando lo de la dimensión 1 con la dimensión 2, que son la resta de cada componente al cuadrado, y eso lo podemos hacer así. Acá tenemos la suma de cada componente al cuadrado, perdón, esto sería a sub i y b sub i al cuadrado, esto lo sumamos y tenemos la raíz cuadrada. Entonces, esta suele ser la distancia más utilizada, pero puede tener problemas en algunos casos. Por ejemplo, acá tenemos diferencias al cuadrado que pueden tener valores muy grandes, entonces en algunos casos este tipo de distancia puede no ser lo mejor para un problema particular. Entonces en este caso, si hacemos la tablita esta de distancias euclídeas, la rellenamos con el cálculo anterior, podemos obtener la distancia entre todos los puntos. Y esto me va a poder servir, por ejemplo, para un proceso de agrupamiento para saber cuáles están más cerca para formar los grupos. También tenemos la distancia euclídea al cuadrado, que es simplemente la distancia anterior en donde no usamos la raíz cuadrada. Esta distancia lo que tiene de bueno es que mantiene las diferencias relativas entre los puntos. Es decir, si A y B están más lejos que B y C con la distancia común, con la distancia euclídea al cuadrado también lo van a estar. Porque matemáticamente la raíz cuadrada es una función monodómicamente creciente, entonces no tenemos diferencias entre las comparaciones aplicando la raíz cuadrada a las dos o a ninguna. Entonces muchas veces se suele usar esta porque nos evitamos la raíz cuadrada, que es computacionalmente un poco pesada, y bueno, también para algunos casos donde tenemos que hacer unas derivaciones, no la tenemos ahí dando vuelta cuando, por ejemplo, derivamos la función esta de distancias. Después, como alternativa, porque no es la única, tenemos la distancia CityBlock, también llamada de Manhattan o taxi, en donde nosotros acá anteriormente calculamos estas distancias en el eje X y en el eje Y y las elevamos al cuadrado, pero en este caso simplemente vamos a calcular el valor absoluto. Es decir, hacemos lo mismo que el anterior, nada más que en vez de elevar al cuadrado, acá ponemos el valor absoluto. Entonces, en este caso, la distancia entre estos dos es simplemente 1 más 3, 4. O sea, no acá no elevamos, no hicimos nada, simplemente sumamos. Entonces, esta distancia en muchos casos, sobre todo cuando el conjunto de datos tiene muchos ejemplos, o sea, cuando n acá en esta sumatoria es grande, acá en este caso n es la cantidad de atributos, ¿sí? No la cantidad de ejemplos. Cuando tengo muchos atributos, muchas variables, entonces en este caso
Muchas veces es mejor este tipo de distancias porque al no tener ningún elemento al cuadrado, si hay un elemento que tiene, quizás si acá tengo 20 dimensiones, por ejemplo, si tengo un elemento que justo tiene mucha diferencia, bueno, la distancia al cuadrado también va a ser mucho más grande y en este caso estas diferencias no son tan grandes. Entonces, otra de las, digamos, la segunda más utilizada de las distancias, podemos decir que es la distancia Cityblock o la distancia de Manhattan, y ahora vamos a ver que también tiene otro nombre. En la distancia Cityblock, lo que tenemos es una geometría en donde en realidad no hay un camino mínimo entre dos puntos. Nosotros estamos acostumbrados a que en la Euclidia es la distancia, digamos, de vuelo de pájaro, que es la única, es nos da una sola ruta entre dos puntos, ¿no? Que tienen la mínima distancia. Si yo me desvío acá en cualquier lugar de este recorrido, bueno, la distancia va a ser mayor. En cambio, la distancia Cityblock, lo que tenemos son varias formas de recorrer el espacio llegando a la misma, al mismo destino, ¿no? Y digamos, con exactamente la misma distancia, ¿no? Porque esto es, bueno, si hacemos acá, vamos para arriba, cada vez que vamos acá para arriba está también este componente en este otro recorrido y lo mismo para la derecha, entonces la suma va a ser exactamente la misma. Entonces, en el ejemplo de distancia Cityblock, entre estos, bueno, acá la puse así, pero en realidad debería ser así, así, pero como les decía, como no hay una forma, no habría una manera de recorrerlo, tenemos también una forma de evaluar la distancia de todos los puntos posibles y hacer el clustering en base a esto o cualquier otro algoritmo que requiera distancias. La distancia Cityblock tiene una particularidad de que, si bien nosotros estamos acostumbrados a que un círculo con la distancia Manhattan, bueno, tenga la forma de un círculo, en realidad en la distancia Cityblock los círculos, que si lo definimos así, ¿no? Como todos los puntos Q, tales que la distancia entre P y Q sea igual a un radio, ¿no? En este caso, entonces, en la distancia Cityblock, esta definición de círculo nos lleva a un rombo, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso están todos los puntos estos de acá, que estamos, acá le hacemos, bueno, si le mostramos con 8 nada más, con 16 o con muchos más, ¿no? En este caso tenemos un rombo. ¿Por qué? Vemos acá, este caso tenemos acá un punto que está a 1, 2 de distancia del centro y este está a 1, 2 y así sucesivamente con todos los puntos que estén acá en esta línea, ¿no? Interpolando un poquito, ¿no? Van a ser lo mismo para todos acá, porque lo que hagan, vayan para acá, lo vayan para allá, es decir, la suma de los dos componentes se conserva, que es lo que tenemos acá. Entonces, bueno, esta es la particularidad que tiene, ¿no? La distancia, y esto es lo que decía antes, la distancia que yo elija, en realidad me cambia la geometría del plano que yo tengo. En los algoritmos de agrupamiento podemos ver de que usar una distancia distinta puede influir en el resultado. En este caso no significativamente, pero bastante, ¿no? Acá vemos un ejemplo de un agrupamiento de varios puntos donde tenemos dos geometrías distintas y esto me da regiones distintas en el plano para los grupos, ¿no? Esto es porque, bueno, como vemos acá, esta es más angular y esta es más cuadradita, ¿no? La distancia de Cityblock. También esas no son las únicas distancias porque para problemas particulares vamos a tener distancias particulares. Entonces, y también para algunos problemas no hay una sola distancia, porque a veces tenemos atributos heterogéneos, es decir, por ahí para la mitad de los atributos una distancia estaría bien, pero para otra mitad no estaría bien, ¿no? Entonces, hay cosas que no son tan fáciles de comparar así directamente con, bueno, la distancia Euclidio-Manhattan para todo, ¿no? Generalmente son las que utilizamos por defecto, pero no son las que naturalmente se aplican a todo el dominio. Por ejemplo, en el caso del ajedrez, tenemos acá la distancia entre dos posiciones, ¿no? Del rey, por ejemplo. Bueno, acá vemos que la matriz de distancia es un poquito distinta, ¿no? A lo que veníamos viendo. Es distinta tanto a la Cityblock como a la Euclidia, porque en este caso es parecida a la Cityblock, pero en realidad las diagonales también nos cuestan 1. Entonces, bueno, eso hace también, o da otra noción también de cercanía. Y por otro lado, podríamos considerar también la distancia esférica. Entonces, si tenemos, por ejemplo, puntos puntos que corresponden o ejemplos que corresponden a posiciones de aviones en la esfera terrestre. Entonces, en ese caso, si queremos comparar distancias, sabemos que la curvatura de la Tierra afecta al cálculo de esas distancias y no podemos usar la distancia euclídea así nomás, sino que tenemos que usar una distancia esférica que considere estas particularidades de los datos. Otro ejemplo donde también tenemos que utilizar distancias
particulares sería dominios circulares como el tiempo. Si tenemos una variable que es el tiempo y que podría estar pensado como la hora de 0 a 23, entonces en ese caso tenemos un problema, porque si usamos la distancia euclídea va a parecer que el 0 está más distinto del 23 que, por ejemplo, del 5, pero en realidad el 0 y el 23 tienen solo una hora de diferencia, así que en ese caso tengo que o hacer una conversión de esa representación de los datos de 0 a 23, que quizás no es la más natural para esos datos, a una quizás de seno y coseno de esos valores o algo similar, o lo que tengo que hacer es tener una distancia particular que me reconozca que entre el 0 y el 23 hay solo un valor de diferencia. Tengo otra distancia también que se usa mucho, que es la distancia de Chebyshev, que es la que vimos recién, esta de acá. Y acá las vamos a comparar entonces a las tres, ¿no? ¿Cómo serían en términos dado un punto, cómo serían las distancias alrededor? Bueno, en este caso, si tengo un punto en la Block o Manhattan, bueno, tengo que estos son 1 y los de acá, las diagonales son 2, porque tengo que hacer 1, 2 en cualquiera de las dos direcciones. En la distancia de Chebyshev son todos 1, como decía, porque esta es la distancia llamada distancia del rey. Y en la distancia euclídea tengo acá la raíz cuadrada de 2, que es como vemos, es un promedio de las dos. Y acá lo que vemos que la fórmula de la distancia de Chebyshev es el máximo de estos dos, ¿no? Es como una forma distinta de calcular la distancia. Es parecida, como decía la Manhattan, pero en realidad de sumarlos vamos a calcular el máximo. Y este en realidad es el caso límite de estas dos cuando vamos a tratar de generalizar este concepto de distancia. Y pensemos cómo sería la distancia de un peón, por ejemplo, en este caso. Yo tengo una distancia de acá a acá, o de acá a acá, o de acá a acá. ¿Cómo diríamos que es esta distancia? Bueno, esta distancia también tiene que tener otra fórmula distinta, ¿no? Porque si imaginamos que el peón avanza para adelante, entonces la distancia de acá a acá no existiría, sería infinita quizás, ¿no? Y la distancia de acá a acá sería quizás 1, y la distancia de acá a acá, bueno, dependería. Si acá no hay nada en este lugar, sabemos que tampoco se puede mover, así que sería infinito. Si hubiera otra ficha acá, entonces en ese caso sería 1 también, por ejemplo, o bueno, le podemos poner algún tipo de otro valor, pero bueno, a lo que voy es que no es tan simple definir una distancia y en todos los casos, y a veces hay casos raros como este en donde tengo que decir que la distancia entre dos puntos es infinita. ¿Qué pasa si consideramos distancias entre personas? Bueno, si tenemos este conjunto de datos, ya de entrada tenemos unas variables que son categóricas, que quizás tenemos que convertir a numéricas. Y si hablamos de qué personas son parecidas, bueno, tenemos que tener en cuenta un montón de datos. Y acá también tenemos un problema, porque las edades, por ejemplo, están en una escala del 15 o del 10 al 80, ¿no? Están en una escala de básicamente de 0 a 100. Y los pesos y las alturas, bueno, los pesos están en una parecida, pero las alturas en realidad están en otra escala, mucho más chica. Entonces, si comparamos estos con la distancia euclídea natural o la distancia Manhattan, vamos a tener un problema porque le vamos a dar más importancia a la edad y al peso que a la altura. Por eso en muchos casos es necesario la normalización. ¿Qué pasa si tenemos secuencias de ADN? Bueno, si tenemos secuencias de ADN, ¿cuáles son parecidas? Acá tenemos que también tener una distancia, una medida de distancia que pueda comparar strings, ¿no? Que pueda decir, bueno, por ejemplo, en este caso tengo ATCG y acá tengo ATCG repetido varias veces. Y acá tengo ATCG repetido varias veces, pero con un poco traspuesto, ¿no? Porque tengo CGAT. Y acá tengo ATAT y acá CGAT. ¿Cuál de estas secuencias son más parecidas? ¿Estas porque tienen el mismo largo? ¿Estas porque tienen también el mismo largo? ¿O quizá esta y esta son más parecidas porque las dos tienen el mismo componente ATCG y estas también son dos parecidas porque tienen el mismo componente ATCG? ¿O quizás esta es más parecida a esta que a esta porque tiene AT en esta parte y le pega en alguna, digamos, si la comparo una a una le pega en una parte y en otra no? Bueno, pero este es esta transpuesta. Entonces, dependiendo del problema, tenemos que elegir cómo vamos a comparar mis secuencias y esto requiere una distancia particular. Tenemos acá en el caso de imágenes, por ejemplo, acá tenemos a dos personas famosas en Argentina, a Diego Maradona y Mercedes Sosa, y vemos 6 imágenes en donde si las agrupamos por color, si consideramos que el color es importante, entonces estas dos serían muy parecidas y estas serían distintas. O estas dos serían también parecidas y estas dos también serían parecidas porque tienen como tonos distintos. Si consideramos cómo fueron sacadas, bueno, estas dos son dibujos y estas son fotografías en realidad. Si consideramos la persona, y bueno, que esta sería la más fácil, esta es una persona y esta es otra persona. Si consideramos también las edades, bueno, acá están más jóvenes
jóvenes y acá también, y acá están más grandes, podríamos decir, y en esta también. Entonces, dependiendo de la función de distancia, es que vamos a agrupar las cosas de forma distinta en un algoritmo de agrupamiento o que las vamos a comparar de forma distinta en otro tipo de modelo. Entonces, es importante, como digo, que la función de distancia me va a determinar cómo funciona un modelo o un algoritmo. Por último, tenemos distancias también entre distribuciones, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos una distribución de probabilidad? Por ejemplo, tenemos un clasificador y este clasificador me dice que una distribución de probabilidad para la salida es esta, con 5 clases. Bueno, perro 6, 0,6, lobo 0,3, gato 0,1 y estos dos 0,0. Bueno, ¿a cuál es más parecida a esta? Puede ser que sea más parecida a esta de acá, que tiene exactamente los mismos valores, pero estos dos cambiados, o puede ser que sea más parecida a... por ejemplo, esta de acá, donde tiene los mismos valores pasados, o quizá estas dos son más parecidas. Bueno, hay que de alguna forma en cuantificar esta métrica que me dice cuándo son dos parecidas en base a una función de distancia. Y esto es lo que generalmente se utiliza cuando tengo un modelo clasificador utilizando la entropía cruzada, que al fin y al cabo es una está basada en una especie de distancia entre distribuciones. Y muchas veces también nos pasa cuando yo tengo un clasificador que yo tengo por ahí esta distribución que es la real, la que yo sé que es cierta, y esta distribución que es la que saca el modelo. Y bueno, tengo que comparar la real con la predicha para ver qué también está andando el modelo. Por otro lado, las normas vectoriales, que también nos miden qué tan grande es un vector, están relacionadas con las funciones de distancia. ¿Por qué? Bueno, generalmente, como decía, la norma es una noción de tamaño. Es una generación del valor absoluto que usamos em, mm, para números reales, ¿no? Decimos el valor absoluto es qué tan grande es el número sin importar el signo. Bueno, esto es algo parecido, pero para vectores o para matrices. Entonces, si tenemos acá un vector, por ejemplo el 2, 3, la norma esta de este vector 2, 3, ¿cómo debería ser? Bueno, puede ser 2 más 3, puede ser 3, 2, o esta de acá que sería 2 más 3 raíz cuadrada, que es guiño guiño, ¿no? La euclidia, ¿bien? Entonces, en este caso estaríamos sumando los dos elementos, en este calculando el máximo y en este el mínimo. Todas son operaciones posibles para generar una noción de norma o tamaño del vector. Y esto, como decía antes, que podemos generalizar la de Minkowski y la Euclidia y la de Manhattan, esto se puede ver utilizando el concepto de normas P, en donde nosotros tenemos la norma P, que lo que hace es sacar el valor absoluto de cada uno de los componentes de un vector y elevarlos a la P. Y luego sacar la raíz pésima de eso. En el caso de que P sea 1, es un caso especial donde directamente sumamos los valores absolutos y acá calculamos la raíz unésima, o sea, nada, no hacemos nada y tenemos simplemente la suma. En el caso de la distancia euclidia, esto sería, o la norma euclidia, si quieren en este caso, estamos hablando de normas todavía, no fuimos a distancias. Esta es la norma 2 o la norma euclidia, en donde elevamos todo al cuadrado y sacamos la raíz cuadrada. También podemos hacer con la 3, que entonces elevamos a la 3 y sacamos la raíz cúbica. Y después podemos hacer esto en el límite. Y en el límite, si lo hacemos esto y hacemos un poquito acá de cálculo, vamos a sacar de que esto en realidad es el valor máximo entre los valores absolutos que tenemos acá. O sea, esta es la distancia de Minkowski. Entonces, como vemos acá, perdón, la norma de Minkowski. Entonces, como vemos acá, tenemos estas normas que nos permiten cuantificar qué tan grande es un vector. Y acá vemos unas animaciones copadas de cómo es un círculo en cada uno de estos casos, ¿no? Vemos acá el caso del 1, que es el rombo. Acá vemos unas normas que se llaman fraccionarias, que tienen fracciones. Tenemos la 2, la 3, la 4 y la 8. Y vemos que en el otro caso, este es el máximo, por eso es un rectángulo completo, ¿no? Pero esto también nos permite entonces definir estas normas para P que no sean enteros, ¿no? Acá lo puse con un ejemplo con enteros, pero podemos definirlo para P que no sean enteros. Acá tengo el mismo gráfico en 3D, ¿no? Que también está ilustrativo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una distancia y una norma? Que lo vine diciendo medio de a poco, medio implícitamente. Pero bueno, la idea es que si yo tengo una norma, siempre puedo hacer una función de distancia. ¿Por qué? Porque si yo tengo dos puntos A y B, puedo calcular la resta entre esos dos puntos, que va a ser un vector, y si calculo la norma de ese vector, entonces voy a tener ahí una función de distancia. Entonces la norma 1, la norma P igual a 1, es la distancia CityBlock, como decía. En base a la norma P2, en la norma 2 tengo la distancia euclídea, en base a la norma... Perdón, cuando hablé de la distancia de Minkowski me equivoqué. La norma infinito es la distancia de Chebyshev. La de Minkowski es esta generalización a decir, bueno, puedo tener normas con un P arbitrario, ¿no? Entonces, la idea esta de que las normas, de que en base a una norma puedo generar una distancia, está buena porque nos permite conectar dos campos que al principio parecieran no estar tan juntos, que en realidad me hablan de, como digo, de la geometría de los vectores de mi espacio en general. Entonces, en resumen,
Generalmente vamos a querer codificar nuestros datos como vectores o como matrices. Las normas nos permiten calcular un tamaño entre esos vectores y las distancias nos permiten ver qué tan cerca o lejos están dos vectores y de esta manera podemos especificar, le podemos darle una manera de codificar información relevante del problema. Y las más comunes son la de Manhattan, la Euclidia y la distancia de Chebyshev. Sobre todo la de Euclidia es la más común realmente y la de Manhattan ahí atrás. Y la de Chebyshev se usa en los casos particulares, pero como decía antes, en muchos problemas vamos a tener que definir nuestra propia métrica o vamos a tener que adaptar nuestros datos, por ejemplo, para que tengan la misma escala para aplicar una de estas métricas estándar.